Estamos con una leyenda viva del vespismo en nuestro país, en España. Estamos con Antonio Veciana, que nos habla desde Albacete. ¿Cómo surgió, primero nos cuenta, cómo surgió la idea de dar la vuelta en Vespa en 79 días? Nos surgió como consecuencia pues, de una trayectoria en que nos reunimos en la promoción, pues un grupo de amigos en que éramos espíritu inquieto, que nos queríamos hacer las cosas, colaboramos en muchas cosas, nos dedicamos de alguna manera a viajar. Pero es importante el pensar el que nosotros estábamos en un instituto de enseñanza media, y esto estoy hablando de hace ahora mismo 64 años. ¿eh? Nosotros teníamos los 15, 16, 17. Entonces ya teníamos alguna experiencia de viajar. Habíamos viajado pues en autobús, en tren, en otras veces en autobús y en algunas ocasiones en moto. Pero la experiencia de alguna manera nos forzó y nos llevó a pensar en algunas cosas algo más importantes o más trascendentes. Y entonces fue cuando surgió un poco la chispa, de decir, ¿por qué no hacemos un viaje importante y tal? Y entonces pensar que pudiera ser y tal. Y hablamos pues de eso, de un viaje que podía ser en moto, porque los dos utilizábamos la moto. Entre los dos pues hacíamos un equipo importante, ¿no? Santiago y yo nos inspiró mucho el relato de la vuelta al mundo en 80 días, que curiosamente cuando él se desplazaba para Madrid y yo me quedaba en Albacete porque llevábamos un curso de diferencia, pusieron en Albacete la película de la vuelta al mundo en 80 días. La vimos juntos y al salir del cine nos planteamos la posibilidad de hacer algo similar y podíamos hacerlo y tal. Y esa chispa, con 19 años que teníamos, 18 o 19, es la que encendió un poco la ilusión y empezamos a mirarlo, bueno, a esa misma noche empezamos a trazar y en un atlas sacamos la ruta en que íbamos a hacer. Ha mencionado dos veces a su compañero de ¿Eh? viaje, a Santiago Guillén, que lamentablemente falleció en el año 1972. 10 años justo después de su En aventura, el año 72. comenzó un 25 de julio, el Día de Santiago, y que les llevó a recorrer 40.000 kilómetros atravesando 17 países. ¿Cómo consiguieron la Vespa? Santiago tenía la Vespa, conocía la mecánica de la Vespa y en definitiva pues era el vehículo que en aquellos momentos en España pues funcionaba. La fábrica se había montado hacía unos cuantos años y la Vespa era un vehículo ya popular. Llama mucho la atención las fotos que cuando escarbas en la historia o lees tu libro, de que por cierto llevas las 4 ediciones, llama mucho la Sí. atención la colaboración o el padrinazgo o el apadrinamiento de Salvador Dalí y de Gala. Lo que buscábamos era algunos adornos al viaje que nos permitiesen generar más noticia y darle más relumbrón al proyecto. Claro, eso fue fruto de una maduración a lo largo de los 2 años y medio de preparación. Ten en cuenta que la gracia del viaje y las posibilidades de hacerlo, o sea, se fueron generando muy poco a poco, buscando ayuda de quien nos la podía prestar, para entonces, bueno, conseguir salir. O sea, ya de entrada, pues daba aliciente el viaje, el salir el 25 de julio, Santiago, patrón de España, llegar, tener la llegada el día 12 de octubre, Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, y entre las dos fechas 79 días. Ese era otro aliciente más que tenía, llevar la moto, una sola moto, los dos. Y entonces, toda esa serie de cosas era el aglutinante que hacían llamativo o hacían sugestivo a los ojos de cualquiera el proyecto del viaje. Pero lo que quiero dejar sentado es que siempre era proyecto, proyecto, proyecto. Como en la novela de Julio Verne, ustedes también sufrieron un montón de vicisitudes, de anécdotas a lo largo del viaje. Una de ellas, por ejemplo, fue el perder un barco en Italia. Pues cuando llegamos a Brindisi, el barco había salido, pero con antelación al momento en que estaba previsto que saliese, porque los únicos que faltaban
En el tren, vamos, pasajeros, éramos nosotros. Mm. Y entonces nos quedamos con la apertura a un posible retraso que podía ser de unos cuantos días. Y para nosotros eso era vital. Entonces, la anécdota está en que fuimos a mando del puerto, entonces preguntamos que cómo se podía, es posible que se hiciese esto. Y entonces nos dijeron lo que había pasado. Dice, pero pueden ustedes resolverlo porque es que el presidente de la compañía está aquí. Nos fuimos a ver al presidente de la compañía, le explicamos el tema, le dijimos que no era un viaje normal, que era un viaje récord, que era una aventura, que era tal y que todo lo otro. Y dijo, ¿cómo? Dice, no os preocupéis. Dice, os vais a ir, pero en otro barco distinto que va a llegar antes que esté. Del viaje, ¿con qué imagen se queda? ¿Cuál fue el momento más especial para ustedes dos? Hombre, un recuerdo muy interesante fue en Roma, en la Plaza de San Pedro, a la 1:30 o a las 2, la moto, Santiago y yo, solos, y nos quedamos en la Plaza de San Pedro y nos encomendamos el proyecto y nos encomendamos nosotros en una ciudad que era la más importante para nosotros de la que íbamos a estar y lo hacemos. Bueno, pues allí estuvimos durante media hora en que ese recuerdo de contacto de ese ya iniciado el viaje y metidos en la rueda es de los que se nos quedaron muy marcados. Luego hay otros muchos más, evidentemente. O sea, el ver el Taj Mahal a la hora que llegamos, porque llegamos al Taj Mahal en una hora que nos la dijeron que era clave, por la puesta del sol, por cómo era y tal. Y era un espectáculo impresionante. Entonces, bueno, esos son otro momento que fue pues vital en ese sentido. Malos, pues tuvimos momentos también malos. O sea, cuando estábamos por la ruta de Afganistán en el desierto de Farah, la moto se nos rompió el cárter. Tú sabes perfectamente qué significa la rotura de un cárter, que es de aluminio, que no se puede fundir en medio de un desierto, en que de entrada estuvimos 3 horas esperando que pasase un vehículo. Con lo cual, el volumen de tráfico ya te puedes imaginar el que era, ¿no? Y luego la mayoría del asfalto, por supuesto, ese desapareció el asfalto en Ankara. Y volvió a aparecer después de pasar el paso de Khyber en Pakistán. Todo lo demás fue tierra, 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 arena, tierra y carreteras muy rugosas. Usted tiene un libro que va por la cuarta edición. La primera edición se hizo al poquito de llegar del viaje en el año 64 y ahora va por la cuarta edición. ¿Cómo podemos conseguir este libro? Este libro se puede conseguir conectando con Manos Unidas de Albacete, porque la primera edición nos sirvió para cubrir de alguna manera pues los compromisos, las ayudas y la gente que se había subido con nosotros en la moto, por decírtelo de alguna manera. Decidimos decidí en nombre de Santiago y de sus hermanos el que no solo los derechos de autor, que los dejamos desde el principio, sino los derechos de edición pasasen a Manos Unidas de Albacete, porque Manos Unidas de Albacete tenían unos proyectos que estaban centrados en alguna medida en África y en la India. Y precisamente en la India es donde nosotros echamos mucho de menos un sitio donde poder recurrir o por donde poder estar. Y entonces ese era el objetivo que tenía Manos Unidas. Manos Unidas lo ha hecho muy bien, ha hecho una edición muy interesante, muy bonita, y lo que permite es hacerla llegar a todo el mundo. Manos Unidas se ocupa de enviar el libro, además con la dedicatoria que el remitente quiera para el que vaya a recibirlo. Hay que decir, para los aficionados a la Vespa que están viendo este programa, que la moto, la Vespa 150, que se llamaba Dulcinea, Se hoy llamaba en Dulce. día, ¿dónde está? Dulcinea se llamaba porque nosotros, Santiago y yo, éramos manchegos. Y entonces la ilusión era Dulcinea. Entonces Dulcinea se vino con nosotros en el viaje. ¿Dónde está ahora? Pues Dulcinea fue, ¿cómo te diría yo? Una ofrenda de alguna manera, con una colaboración
que en un determinado momento, exclusivamente en un determinado momento, hizo Motovespa S.A. Y entonces lo que pasa es que al distribuidor de Vespa en Albacete, que nos conocían, le envió una moto con el fin de que la pusiese a nuestra disposición. Y esa moto la matriculamos en Albacete y entonces el propio distribuidor nos dio autorización plena para hacer lo que quisiésemos con la moto. La Vespa en este momento está en el Museo de la Fundación Piaggio en Pontedera, Italia. Está considerada bueno, por los marchantes de este tal como la moto más cara del mundo, precisamente por la pintura de Dalí, que fue pues uno más dentro de los que montamos el viaje. Gracias a las pinturas de la moto y gracias a la aventura de los 79 días, ha estado en la exposición mundial de la motocicleta, que fue en la Ciudad de las Ciencias en Valencia, y después en el Guggenheim de Bilbao, en el Nueva York, en el Guggenheim y en Indonesia. Dalí, la moto pintada por Dalí, que era la moto de la vuelta al mundo en 79 días. En los últimos años, en los últimos meses, también está haciendo conferencias hablando de esta magnífica aventura, ayudado por el Vespa Club de España. ¿Cómo se podrían animar o cómo podrían contar con usted en las en las muchísimas reuniones que hay en el mundo de la Vespa, del scooter en España? Bueno, pues normalmente yo, entre otras cosas, tuvieron la delicadeza de hacerme a mí, Santiago incluido, porque lamentablemente la ausencia de Santiago yo la estoy notando desde que terminamos. Pero donde va Antonio Veciana es Antonio Veciana y Santiago. Y entonces, bueno, pues Vespa tuvo la delicadeza de hacerme presidente honorario del Vespa Club de España. Y como consecuencia de eso, pues ahora el Vespa World Day, que ha sido en Gijón, pues ahí he estado pues, en representación de España. La estructura del Vespa existe conforme está organizada, pero bueno, la presidencia de nuevo es la que me toca. Entonces estoy en contacto, bueno, pues te digo que casi permanente con ellos, porque cuando se ha planteado el tema de la colocación, vamos, de los libros que Manos Unidas tiene, Vespa España, o sea, lo que puso a disposición de Vespa son las páginas web de todos los Vespa Club de España para que sirvan de cauce de petición para los libros que se están entrando en el mercado de la forma que te hemos comentado antes. Pues muchas gracias, Antonio. Un orgullo haber podido conversar con usted, que nos haya contado esta aventura increíble, que la gente puede comprar el libro a través de Manos Unidas de Albacete, porque es una aventura que bien merece la pena leerla atentamente y no solamente quedarnos con 4 anécdotas que hemos Sí. podido contar en esta entrevista, porque hay muchísimo Es, más. es una pena porque, claro, la vuelta tiene más enjundia, está toda en el libro, hay ocasiones que ha salido pues, en reportajes en televisión y hay una película incluso que se hizo y que le dieron un premio en Castilla-La Mancha precisamente del libro de la Vuelta al Mundo en ese sentido. Y bueno, pues creo que en eso estamos intentando hacer llegar lo que fue una ilusión de dos hombres jóvenes que se hizo realidad con 21 años. Y que Entonces, parece mentira. eso Parece es mentira. algo. Entonces, claro, lo que hay que intentar, y yo intento a través de todas estas cosas, es ponernos en la situación de la España del año 60. Es cuando esto se concibió. Y claro, aquella España, con aquel proyecto, visto desde hoy, dices, es virtualmente imposible. De hecho, muchos amigos, muchos compañeros con los que hemos tenido pues, muchas reuniones y tal, es el dar la vuelta al mundo no significa tanta dificultad como en aquellos momentos y desde luego mucha los 79 días para hacerla en uno menos que el inglés Phileas Fogg.